Causan pánico, destrucción, pérdidas millonarias y muchas muertes. Los huracanes, tormentas y depresiones tropicales desde tiempos inmemoriales han tenido una incidencia e impacto en la configuración social de nuestro territorio. Hagamos una lista de los huracanes que han marcado nuestra historia. 1974. Huracán Fifi. Suspensión de clases y laborales, personas damnificadas e inundaciones. 24 años más tarde llegó Mitch. En 1998, desbordamiento del río Lempa, miles de fallecidos, agricultura dañada. En 2005, el huracán Adrián se formó en el Pacífico y se enfiló hacia El Salvador, pero se disolvió antes de tocar tierra, y aunque causó mucho temor e incertidumbre, no generó mayores daños. Tormenta Ida, 2009, también se formó en el Pacífico, ocasionó el deslave en Verapaz, inundaciones, daños materiales. Tormenta tropical 12E, 2011, damnificados, inundaciones y daños en agricultura. La palabra huracán es conocida desde la época prehispánica, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se comenzó a entender más sobre este fenómeno. Las sociedades surgidas a partir de la conquista de América tuvieron que convivir con este tipo de fenómenos naturales y por eso, como por ser un fenómeno desconocido en Europa, en la península ibérica, es introducida la palabra huracán. En realidad no se entenderían bien sino hasta a partir del siglo XIX, cuando hay un boom de las ciencias naturales especialmente, y la meteorología y la climatología. Estos fenómenos meteorológicos han sido parte de la vida del planeta desde hace millones de años. Por su ubicación geográfica y tipo de territorio montañoso, los huracanes no han golpeado con toda su potencia y entran como tormentas o depresiones tropicales. Entonces, ¿por qué causan tanto daño? Especialistas en el tema nos hablan de esos factores condicionantes y detonantes. Los factores condicionantes del territorio los determinan todas las montañas con sus pendientes, sus tipos de suelos, ¿verdad? La humedad que acumulan durante las épocas de lluvia, que de alguna manera determinan esa predisposición que el terreno tiene a poder movilizar material y a poder depositarlo en las zonas, que es detonante como lluvia o sismo, puede hacer que esa combinación haga que eso sea mucho más rápido y que alcance lugares poblados. El suelo en algunas ocasiones no tiene capacidad para absorber o para infiltrar esa cantidad de lluvia que está ocurriendo en ese momento y en ese lugar. Entonces, cuando ocurre lluvia en exceso, se generan escorrentías que drenan hacia los cauces principales, en este caso los ríos. Los expertos también afirman que los desastres no forman parte de la dinámica natural y muchos de esos son provocados por la mano del hombre y por las condiciones de vulnerabilidad. El desastre no es natural. Lo que sucede es que si la amenaza que tenemos en sí misma, en todo el territorio, ya esta sea sísmica, volcánica, de deslizamientos, meteorológica y todo, está ahí, pero tenemos condiciones de exposición y vulnerabilidad, entonces se puede configurar un desastre. El desastre es la combinación de la mano del ser humano en cuanto a la degradación del ambiente, en cuanto a la planificación o organización territorial. Lo sucedido la noche del 29 de octubre en la comunidad Angelitos II de Nejapa podría ser el más claro ejemplo de cómo la mano del hombre y la vulnerabilidad del terreno pueden ocasionar grandes desastres. Para los afectados fue algo nuevo y sorpresivo. Aquí era normal, una quebrada pequeña. Yo tengo 26 años de vivir aquí. Se logra ver que todo eso ya no hay árboles y si usted tala, obviamente todo eso va a provocar algunos daños. La quebrada nunca había crecido tanto como ese día como fue, no fue normal, fue un deslave, ¿va? Entonces nunca había habido eso. Sí es cierto, la empresa había ido a echar tierra y piedras y palos allí, pero no eran un gran montón, ¿verdad? Entonces, los huracanes son fenómenos meteorológicos naturales que seguirán ocurriendo. De lo que se trata es prevenir para evitar que se conviertan en desastres. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo, tenemos que aprender a prepararnos y desde la casa ir haciendo nuestros planes familiares.
desde los centros educativos, promover la cultura de la prevención, desde las empresas, desde las instituciones, para reducir el impacto de los fenómenos que se van a presentar todos los años. Tatiana Arévalo, TCS Noticias.